con lo que conocemos como, la parte de la matemática, que es la geometría. En los contenidos del bimestre vamos a ver lo que son los tipos de líneas que pueden ser perpendiculares, paralelas y secantes, y los tipos de ángulos. Pero para eso, primero vamos a tomar en cuenta algunos conceptos fundamentales que son importantes para la geometría. Para eso voy a utilizar este programa que se llama GeoGebra. Ustedes lo pueden descargar en alguna máquina que les den sus papás, o si no pudieran, bueno, pues hagan de cuenta que es como una libreta su libreta de matemáticas, que es cuadriculada, ¿sale? Esta parte se le llama la parte gráfica y esta parte se le llama la parte algebraica. Bueno, el primer término que vamos a conocer o que vamos a dominar o que tenemos que estar tomando en cuenta son los puntos. Como se dice, pues un punto pues es cualquier espacio ocupado en un determinado plano. Los puntos generalmente van a estar nombrados con una variable. Se le llama variable a la letra que se designa al punto. El punto está ubicado en algún lugar del espacio. En este caso, por ejemplo, tengo una coordenada del 414. Pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver. Ahorita lo que importa es que los puntos generalmente les vamos a poner una variable, que es una letra. Ahí ya tengo mi punto A y mi punto B. Para unir estos dos puntos, yo utilizo una línea recta que se le va a llamar segmento, que va del punto A, en este caso, al punto B. Y entonces ya me salió otra variable que me determina mi segmento, que es la letra F en este caso. Bueno, la característica principal del segmento es que une dos puntos y entonces por lo tanto tiene un principio y un final. Mientras que hay otra línea que va también a unir puntos, pero que se le llama que continúa, es decir, no tiene un principio ni un final, es decir, es una línea infinita y por lo tanto se le conoce como recta. Cuando nosotros pidamos en clase que ustedes hagan una prolongación de un segmento, entonces estamos pidiendo que hagan una recta. Y eso significa que continúa el segmento hasta su parte infinita, entonces ya se vuelve una recta. En este caso me salió una recta que es en el punto G, o la recta G. Bueno, voy a ocultar mi recta para que no me maree tanto. Aquí voy a ocultarla, está aquí en color grisecito, yo la voy a poner en blanco y ya ha desaparecido en la vista gráfica. Pero ahora lo que voy a hacer es hacer o generar otro segmento. Voy a poner punto, por ejemplo, ahora el punto C y el punto D, y lo voy a unir con una línea que entonces es un segmento que va de la C a la D y ya me salió mi segmento H. Bueno, estas dos líneas o dos segmentos que he trazado, hay un punto en el que cruzan, o en el punto en que se están cruzando aquí, ¿ya vieron? Entonces, cuando chocan esos dos puntos o esas dos líneas, van a formar otro tipo de punto y ese punto se le llama punto de intersección. El punto de intersección es el que me determina cuando dos segmentos o dos rectas chocan. En este caso salió el punto E, ¿sí? Lo voy a diferenciar aquí, mi punto de intersección, acá. Lo voy a poner en propiedades para que nos lo veamos siempre y lo identifiquemos con color amarillo, ¿sale? Para que lo veamos, para que no lo perdamos.
¿vale? Lo voy a poner más grande para que no lo perdamos de vista. Bueno, estas dos líneas que se han cruzado han formado han formado un punto de intersección donde se están uniendo, pero entonces ya va a existir una distancia entre un segmento y otro, es decir, entre este segmento que está acá y este segmento que aparece de este lado. Entonces, la distancia que hay entre, por ejemplo, el segmento H y el segmento F ya no se puede medir ni en centímetros, ni en metros, ni en otra medida más que en grados. Y entonces estoy hablando de ángulos. Los ángulos entonces son la distancia que hay entre un segmento y otro segmento, una línea y otra línea. Entonces, por ejemplo, aquí está este ángulo que forma. Ustedes ya sabrán qué tipo de ángulo es. Es un ángulo recto, porque tiene exactamente 90 grados. Los ángulos que tienen 90 grados se les llama ángulos rectos. Aquí me salió y tiene una letra griega, que es la alfa, para identificarla. Entonces, aquí la tenemos en verde, es un ángulo recto. Pero este ángulo puede cambiar si yo, por ejemplo, mi segmento lo muevo en lugar de estar totalmente vertical, lo pongo un poquito inclinado. Si yo lo pongo así, entonces, si lo puedo poner, por ejemplo, totalmente pegado hasta acá, ya formé un ángulo que no aparece. Tal vez ahorita ya no está apareciendo. Ahí está apareciendo un poco. Ahí no aparece, pero está apareciendo acá. Este ángulo que formé es un ángulo totalmente plano y ese ángulo se llama ángulo llano. Es el de 180 grados. Si ese ángulo, bueno, vamos a mover otra vez el punto acá. Teníamos un ángulo recto. Bueno, aquí giré, voy a volverlo a cambiar para que vuelva a formar el ángulo recto. El ángulo recto es exactamente de 90 grados, no puede ser ni más ni menos. Ahí ya me pasé. Bueno, ahí todavía no está bien, totalmente recto, pero bueno, ahí va casi. Bueno, a ver si le podemos cambiar el valor acá. Bueno, termina siendo un ángulo recto exactamente cuando llegue al 90 grados. Cuando yo busco otro ángulo, por ejemplo, un ángulo más abierto, por ejemplo el de acá, que no llega a 90 grados, que pasó los 90 grados, pero que va menos de 90, va más de 90 grados, pero que no llega a los de 180, entonces estoy hablando de un ángulo obtuso y algunos otros lo conocen como convexo. Estos ángulos van a ir de más de 90 grados, pero menos de 180. Es decir, por ejemplo, puedo llegar al 178, 179 y aún seguirá siendo un ángulo obtuso.
Es lo que les comentaba yo la otra vez, que son ángulos que están como abiertos. Y los ángulos que están como cerrados, aquí lo estamos viendo, ¿no? Que no llegan al 0 grados. Cuando llegan al 0 grados, esos ángulos se llaman ángulos nulos, es decir, no existen. Pero los ángulos que van de 1 a 90 grados, es decir, los de 60, los de 50, todos esos ángulos se les llama ángulos agudos. Son los que están cerraditos. Aquí los podemos ver, ¿no? Son cerraditos. Y los que están abiertos se les llama obtusos. Pero si yo, por ejemplo, ya pasé los 180 grados, si ya paso los 180 grados, pero no llego a los 360, por ejemplo, llegué al 250, por ejemplo, entonces ese ángulo se le llama ángulo cóncavo o entrante. Este ángulo va a medir más de 180 y menos de 360 grados. Cuando llegue yo al ángulo de 360 grados, que esté completamente así, bueno, aquí ya dio el ángulo 0, pero cuando yo llegue al ángulo de 360 grados, voy a formar un ángulo completo o perigonal. Bueno, entonces, teníamos que los ángulos pueden ser, nuevamente, repetimos, ¿qué tipo de ángulos hemos identificado ahorita? El de 90 grados, que me había salido ahorita, el ángulo de 90 grados, ese es recto, ahí está, ¿vale? Ese es un ángulo recto, siempre tiene que tener 90 grados, ni más ni menos. El que tiene menos, agudo. El que no tiene nada es 0 o nulo. El que tiene más o los abiertos son los obtusos. Y el que tiene más de el que tiene 180 grados es el llano, que es también el que aparece así. Y el que va a tener más de 180 grados, pero menos de 360, va a ser el cóncavo o entrante. ¿Sale? Bueno, mira, tu tarea o tu trabajo radica en lo siguiente. Le voy a mandar a tu mamá, a tu papi, un ejercicio como estos, ¿no? Es un Word, entonces tú lo puedes copiar del teléfono de tu mamá o de tu papá, o bien que te lo hicieran favor de imprimir, para que tú cheques, dice aquí, utiliza tu transportador para medir los ángulos y escribe cómo se llama según su medida. Lo primero que tienes que hacer es escribir en tu libreta qué es un punto, qué es un segmento, qué es una recta y qué es un punto de intersección. Y además tienes que escribir en la definición de ángulo. Todos sus conceptos ya los he mencionado ahorita. Entonces, los vas a escribir como tú los has entendido y posteriormente vas a medir los ángulos que aparecen en el ejercicio y después escribes cómo se llaman. Ya acuérdate que son los rectos, llanos, agudos, obtusos, que aún sin verlos o medirlos, más bien, nada más viéndolos, tú puedes ya identificar cuál es el ángulo que se está formando en cada uno de ellos. ¿Sale? Y posteriormente pues te diré cómo tienes que hacer tu segundo ejercicio.